Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, especialmente para los amantes de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo. Vamos a desentrañar un poco la dinámica detrás de una pareja que ha cautivado a miles, y específicamente, vamos a hablar de la supuesta reacción celosa de Neslihan Atagul ante el encanto de Burak Ozçivit. Sí, han oído bien. Ese título que ven ahí, Neslihan Atagul celoso Burak Ozçivit de su encanto, es la chispa que nos trae hoy aquí. A lo largo de este vídeo vamos a explorar los rumores, las especulaciones y sobre todo, a intentar entender si hay algo de verdad en estas afirmaciones. Así que si eres fan de estas estrellas o simplemente te gusta el drama detrás de cámaras, quédate hasta el final. Y antes de empezar con todo este chismecito jugoso, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Dale clic a ese botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, empecemos. Para entender a fondo esta supuesta celopatía, primero tenemos que poner en contexto a quienes estamos hablando. Neslihan Atagul y Burak Ozçivit son dos de los nombres más importantes y reconocidos en la actuación turca, especialmente a nivel internacional. Ambos han protagonizado exitosas producciones que han cruzado fronteras, y su carisma y talento son innegables. Se conocieron en el set de la serie Karasevda, conocida en español como Amor Eterno, una telenovela que se convirtió en un fenómeno mundial. Allí interpretaron a Nihan y Kemal, una pareja cuya historia de amor intenso, lleno de obstáculos y dramas, atrapó a millones de espectadores. La química entre ellos era palpable, tanto en pantalla que muchos se preguntaban si esa magia trascendía la ficción. Y fue precisamente durante este tiempo, y en los años posteriores, que comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre la relación entre ellos, y más específicamente sobre la supuesta incomodidad de Neslihan. El punto de partida de muchos de estos rumores parece ser la forma en que Burak Ozçivit es percibido por el público, y por el público femenino en particular. Burak es un actor que además de su talento posee un físico que muchas consideran atractivo. Su mirada intensa, su porte y su estilo lo han convertido en un ícono de la masculinidad para muchos. En las redes sociales, en foros de discusión y en secciones de comentarios de vídeos, es común ver elogios hacia él, destacando su atractivo y su encanto. Y es aquí donde entra en juego la narrativa de Neslihan. La idea que se ha tejido es que, dado el arrollador carisma de Burak y la devoción que genera en sus fans, especialmente en las mujeres, Neslihan, su compañera de trabajo y pareja en ese momento, podría haberse sentido insegura o celosa. Se ha especulado que la atención que Burak recibía, y la forma en que otras actrices o fans interactuaban con él, podría haber generado cierta tensión o incomodidad en Neslihan. A veces los fans, al ver la gran química en pantalla entre dos actores, tienden a idealizar su relación o a desear que esa conexión sea real, y cuando uno de los actores ya está en una relación o se compromete con alguien más, puede surgir una especie de decepción o, en algunos casos, una proyección de esos sentimientos en la otra parte, en este caso, Neslihan. Hemos visto comentarios en línea que sugieren, por ejemplo, que Neslihan solía estar muy cerca de Burak en eventos públicos o entrevistas, como una forma de reafirmar su conexión o de marcar territorio, por así decirlo. Otros rumores apuntan a su lenguaje corporal, interpretando gestos o miradas como señales de desaprobación o posesividad. Claro, esto es interpretación pura y dura, y a menudo las apariencias engañan. Un gesto de incomodidad puede ser simplemente cansancio, una mirada puede ser una coincidencia, y la cercanía puede ser simplemente amistad o compañerismo profesional. Es importante recordar que tanto Neslihan Atagul como Burak Ozçivit son profesionales. Estuvieron inmersos en un proyecto que requería mucha energía, tiempo y dedicación. La relación que desarrollan en el set, por muy fuerte que sea, está enmarcada dentro de ese contexto laboral. Además, Neslihan Atagul está casada con el también actor Kadir Doğulu, y su relación ha sido pública y aparentemente sólida. Kadir, por su parte, también es un actor popular y querido. Así que la idea de que Neslihan estuviera celosa de su propio compañero de trabajo y de la atención que él generaba, mientras ella misma también era objeto de admiración, resulta, cuanto menos, un poco confusa si la analizamos desde una perspectiva lógica. Otra perspectiva que a veces se plantea es la comparación entre Burak Ozçivit y su esposa, Fariye Evcen. Fariye es una actriz hermosa y talentosa, pero en ocasiones,
los fans comparan la atención que recibe Burak de otras mujeres con la que recibe Farige. Sin embargo, la pregunta aquí se centra específicamente en Neslihan y los supuestos celos de ella hacia el Encanto de Burak. Analicemos el Encanto de Burak. ¿De qué hablamos exactamente? Se refiere a esa cualidad magnética que hace que la gente se sienta atraída por él. Esto puede ser su atractivo físico, su carisma, su forma de hablar, su personalidad en pantalla. En Karasevda, su personaje Kemal era un hombre apasionado, leal, con un gran corazón, dispuesto a luchar por su amor. Esa intensidad romántica, interpretada magistralmente por Burak, es precisamente lo que cautivó a millones. Entonces es natural que esta proyección del personaje en el actor genere admiración y, para algunos, incluso una especie de fascinación que podría interpretarse como encanto. Pero, ¿hasta qué punto esto debería afectar la relación profesional o personal de Neslihan? Si Burak mantenía un comportamiento profesional en todo momento, y Neslihan también, entonces la atención que él generaba fuera del set, o incluso durante él, debería ser algo que ambos, como profesionales acostumbrados a la fama, manejarían. ¿Existen pruebas concretas de estos celos? Lo más común son comentarios en foros, especulaciones en redes sociales, y a veces, análisis de entrevistas o apariciones públicas donde se leen intenciones ocultas. Por ejemplo, si en una entrevista Burak habla con entusiasmo de alguna actriz invitada, o si tiene una interacción particularmente amistosa con alguna fan en un evento, los más suspicaces podrían buscar una reacción en Neslihan. Sin embargo, rara vez estas interpretaciones son confirmadas por los propios involucrados. Es importante recordar que el mundo del espectáculo está lleno de rumores. La prensa del corazón y las redes sociales prosperan con las especulaciones. A menudo se magnifican situaciones triviales o se inventan historias para generar interés. En el caso de Neslihan y Burak, su fama y la intensidad de su relación en Karasevda los convirtieron en blancos perfectos para este tipo de narrativas. La pareja en pantalla era tan creíble, tan convincente, que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. Una posible explicación para estos rumores es la propia personalidad de Neslihan. Aunque es una actriz talentosa y carismática, a menudo se la percibe como una persona más reservada y discreta en comparación con Burak, quien tiende a ser más abierto y jovial en público. Esta diferencia en sus personalidades podría ser malinterpretada por algunos como inseguridad o timidez, que a su vez, se traduciría en celos. Sin embargo, la discreción no equivale a inseguridad, y la jovialidad no significa falta de compromiso. También es posible que la industria turca, al igual que muchas otras, tenga dinámicas complejas. La presión de mantener una imagen pública, las expectativas de los fans, las rivalidades profesionales, todo ello puede generar un ambiente propicio para los rumores. Y cuando se trata de una pareja de actores tan exitosa, las especulaciones sobre su relación, ya sean positivas o negativas, son casi inevitables. Si queremos ir un poco más allá, podríamos pensar en el propio encanto de Neslihan. Ella también es una actriz muy admirada, conocida por su belleza, su talento y su personalidad sensible. Podría ser que, en lugar de celos, hubiera simplemente una dinámica normal de pareja y compañeros de trabajo. Quizás, como en cualquier relación, existían momentos de complicidad, momentos de profesionalismo, y momentos donde simplemente actuaban como dos personas trabajando juntas en un proyecto muy demandante. La clave aquí es diferenciar entre la química en pantalla y la realidad fuera de ella. Karasevda era un drama romántico con momentos de gran pasión. Era el trabajo de Neslihan y Burak dar vida a esos personajes de la manera más convincente posible. Y lo hicieron excepcionalmente bien. Eso no significa necesariamente que estuvieran enamorados en la vida real, o que la relación de Neslihan con Kadir Doğulu se viera afectada por la popularidad de Burak. En resumen, la idea de que Neslihan Atagul estaba celosa del encanto de Burak Özçivit parece ser más un producto de la especulación de los fans y de la cobertura mediática, impulsada por la intensa química que mostraron en Karasevda, que una realidad probada. No hay declaraciones contundentes de los involucrados que respalden esta afirmación. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales consumados que han navegado la fama con éxito, y que la vida privada de Neslihan está centrada en su relación con Kadir Doğulu. El encanto de Burak es innegable y es natural que genere admiración, pero atribuirle a Neslihan sentimientos de celos sin pruebas sólidas es caer en el terreno de la suposición. Así que, para recapitular, hemos abordado el tema de los supuestos celos de Neslihan Atagul hacia el encanto de Burak Özçivit.
Exploramos las razones detrás de estos rumores, como la popularidad de Burak y la intensidad de su química en Karasevda. Analizamos cómo la especulación de los fans y la prensa pueden crear narrativas sin fundamento sólido. Y concluimos que si bien la admiración hacia Burak es comprensible, la idea de los celos de Neslihan parece ser más un mito que una realidad. Es fascinante cómo el público se involucra en la vida de las celebridades, pero también es importante recordar que la información que consumimos, especialmente en el mundo del espectáculo, debe ser vista con un ojo crítico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor estas dinámicas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O piensan que es pura invención? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo gusto. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!